Y tú, Belén de Judá, no eres la menor de las ciudades de Israel, sino que de ti nacerá aquel que va a gobernar y que será pastor, ¿no? Porque Belén es tierra de pastores, ya hablamos de eso en otra ocasión. Postrándose, lo adoraron, le entregaron las ofrendas y lo adoraron, postrados, y después se regresaron por otro camino. Bueno, ya iremos hablando acerca de estos detalles. Me encuentro en el palacio de la Torre de David, o la fortaleza de la Torre de David, en la ciudad antigua de Jerusalén, y he venido aquí porque es precisamente en este lugar donde fue el encuentro entre los tres reyes magos y el rey Herodes. Recordemos que los reyes magos, antes de llegar a Belén, pasaron por Jerusalén buscando al rey de los judíos, y era precisamente en este lugar. Aquí estaba el palacio del rey Herodes en tiempos de Cristo, y pues vamos a hablar acerca de ellos. Y es muy interesante lo que quiero contar porque es muchísimo, pero bueno, vamos a tratar de sintetizar. Y lo vamos a hacer como siempre, siguiendo los 4 sentidos de la escritura. Y siempre el primero es el sentido literal, que significa que vamos a tratar de entender, explorar históricamente qué significa lo que se nos narra en este pasaje. Y vamos poco a poco. Primero, vamos a hablar acerca de quiénes eran estos magos. El Evangelio de Mateo es el único que nos habla acerca de estos reyes magos. Nosotros lo llamamos reyes magos, pero Mateo solamente nos habla de unos magos, ni siquiera nos dice cuántos eran. Y aquí ya vale la pena un poco ir clarificando esto. ¿Qué significa que eran magos? Mago era unos magos de Oriente, dice. Es una expresión genérica para hablar acerca de unas personas que eran a su vez sabios, hombres que se dedicaban un poco a la ciencia, un poco a la filosofía y también un poco a la astronomía, es decir, el estudio de los astros, pero también a la astrología. Y algunos se pueden asustar. La vez pasada que hablé de esto, el año pasado, algunos hasta se molestaron, que cómo es posible que yo hable que eran astrólogos y ellos eran santos. Bueno, eran santos después de encontrar a Cristo, pero no antes. Estos eran unos hombres paganos, perfectamente paganos, que se dedicaban a hacer de adivinos. Por tanto, se dedicaban al esoterismo. Y no estoy diciendo con esto que era algo bueno, es algo malo. Y está condenado por nuestra fe. Pero ellos tuvieron que llegar también a esa conclusión. Tuvieron que llegar a encontrar a Cristo, a la plenitud de lo que buscaban. Y esto es importante porque ellos, de algún modo, nosotros separamos en distintos temas y profesiones, pero en esa época los sabios sabían de todo. Y estas personas eran de los pocos hombres letrados, estudiosos e inteligentes de la época, y por tanto servían como consejeros de los emperadores, de los reyes, de los grandes poderosos. Y es por eso que eran hombres con mucho poder en el reino. Primero porque eran el poder detrás del poder. Eran los hombres que aconsejaban. En este caso ellos vendrían de Persia o de Mesopotamia. Y en aquellos lugares, pues ellos eran los que aconsejaban y en el fondo los más influyentes del reino. Y al mismo tiempo, los reyes les daban a sus mejores consejeros también el gobierno de ciertas regiones o ciudades. Y por ello podemos decir que los magos muy frecuentemente también eran reyes, reyesuelos o virreyes, si ustedes quieren, es decir, reyes delegados o personas que gobernaban en territorios más pequeños, pero igualmente eran gente de mucho poder. Y entonces estos hombres, pues, vinieron a estas tierras buscando al rey de los judíos. Vamos a hablar por qué vinieron hasta aquí. Pero ya nos vamos haciendo una idea de qué tipo de personas eran estas, ¿no? Unos hombres paganos, sabios, importantes, poderosos, estudiosos, filósofos, científicos, magos en cuanto a astrólogos también, adivinos y un poco de todo, una mezcla. Pero hombres que buscaban la verdad, que buscaban respuestas a muchas preguntas, hombres que pensaban mucho, hombres que buscaban la verdad. Bueno, ahora hablemos un poco
ahora acerca de esa estrella que ellos vieron. Porque precisamente cuando llegaron a Jerusalén, dijeron que ellos habían visto una estrella y que por eso habían venido a buscar al rey de los judíos. ¿Qué tiene que ver la estrella con el rey de los judíos? Bueno, ellos no sabemos qué vieron exactamente, no se nos dice, solo se nos dice que vieron una estrella. ¿Qué significa? Vieron algún astro, una luz. Hay muchas opiniones. Algunos han pensado y opinado que se trataba de un ángel que se les apareció en el cielo. Otros, en cambio, pensamos, yo con ellos, que se trataba de un fenómeno astronómico que pudo haber sido un cometa, pudo haber sido un eclipse, pudo haber sido una constelación especialmente visible, o lo que también podría ser una supernova, que significa una estrella que estalla a muchos años luz de distancia, es decir, lejísimos de la Tierra, pero esa explosión se termina viendo muy luminosa aquí en la Tierra por mucho tiempo. Y es un evento muy visible, astronómico. Entonces, esto pudo haber sido lo que ellos vieron. Vieron algo, pero no basta nada más ver una cosa en el cielo para inmediatamente venir a Jerusalén. ¿Cuál fue la asociación? ¿Cuál fue, digamos, el nexo que ellos hicieron entre esta estrella y Jerusalén? Bueno, pues ahora lo vamos a ver. Voy a ir aquí arriba al mirador para que así conectemos y expliquemos dónde estaba esa conexión. No te pierdas la oportunidad de venir a Tierra Santa en esta Semana Santa 2026 para que vengas conmigo a esta peregrinación que va a ser una oportunidad muy especial. Y si ya viniste a Tierra Santa en los últimos años y deseas alguna otra experiencia, pues también en abril vamos a tener la peregrinación a santuarios marianos de España y de Portugal. Y va a ser también una experiencia muy especial, así que no te lo pierdas. Te dejo la información en el sitio web peregrinacionbiblica.com. Ya me encuentro aquí encima de la torre principal de este castillo, de esta fortaleza, y desde aquí, bueno, se ven muchas cosas del interior del palacio, pero yo les quiero mostrar más bien lo que tengo aquí enfrente de mí. Vamos a mirar hacia el este o hacia el oriente. Y ahí lo que tenemos al fondo son unas montañas, y esas se llaman las montañas de Moab. Las montañas de Moab están detrás del río Jordán, actualmente sería Jordania, y ahí está el Monte Nebo. Bueno, pues en ese lugar, precisamente, es el lugar donde ocurrió un hecho que se nos narra en el libro de los Números. El libro de los Números es el cuarto libro de la Biblia. Y este libro nos habla acerca del pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán para entrar a la tierra prometida, al final de su recorrido por el desierto del Éxodo. Pues allí un mago, un adivino, un brujo, fue contratado para maldecir al pueblo de Israel y se llamaba el profeta, le llamaban así, profeta Balaam, un profeta pagano, un mago. Y él fue a este lugar para maldecir a los israelitas, pero resulta que él, al querer maldecirlos, tal como le había sido encomendado, no pudo, sino que sintió un impulso interior para hacer una profecía de bendición. Famosísima la profecía de Balaam, en la cual él veía el alzarse de una estrella de Jacob y un cetro de Judá. Judá, Jacob, el padre de sus 12 hijos, las tribus de Israel vienen de él. Y entonces Jacob es Israel, es la misma persona, ¿no? Los dos nombres del mismo individuo. Esa estrella de Jacob luego sería adjudicada o interpretada, pues que es una estrella y un cetro, significa que es un rey. Un rey vendrá de Israel y de la tribu de Judea, de Judá, ¿no? El cetro de Judá. Entonces, los judíos estaban convencidos de que eso era una profecía
que estaba augurando la llegada del Mesías, es decir, del rey, del ungido, del hijo de David. Primero sería el rey David, esa estrella, pero resulta que el rey David no reinó para siempre. La promesa de Dios es que un hijo de David o alguien de la casa de David vendría a reinar para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Quién es ese hijo de David? Bueno, pues hay toda una espera. Tanto es así que actualmente los judíos en el Estado de Israel pues tienen en su bandera la estrella de David. Esa estrella de David dice, bueno, que la promesa de Dios de que reinará la casa de David y que de algún modo interpretan que el Estado de Israel es esa promesa de ese reino del hijo de David, ¿no? Bueno, es una interpretación política del sionismo. Pero nosotros sabemos que los reyes vieron una estrella y ellos conocían esta profecía, porque era una profecía acerca de los judíos, pero no fue hecha por un judío, fue una profecía hecha por un mago pagano como ellos. Entonces, vamos a decir así, un colega de ellos que en el pasado había hecho esa profecía que era famosísima, que se sabía que había una estrella que iba a surgir. La estrella se refiere a ese rey que iba a venir. Entonces, aquí tenemos el por qué estos magos entendieron muy bien la profecía y se la tomaron muy en serio. Y cuando vieron ese fenómeno astronómico, entendieron de algún modo, tal vez tenía algo que ver con la constelación de Leo, por el león de la casa de Judá, ¿no? El león de Judá, o de algún modo entendieron que se refería a esa estrella que ellos estaban esperando y vinieron a esta ciudad para buscar al rey de los judíos y vinieron a este palacio, a este lugar. Aquí vemos los jardines interiores, pues a este lugar vinieron para encontrarse con el rey de aquel momento, que era el rey Herodes, y a preguntar dónde estaba ese rey de los judíos que acaba de nacer, anunciado por la estrella. Te quiero invitar a unas cosas muy sencillas pero muy importantes. Primero, a que te suscribas a este canal si no lo has hecho. Si no estás suscrito, es muy importante para que continuemos en contacto. Segundo, es que le des me gusta, porque así ayudas a que se difunda mucho y le llegue a más personas. Tercero, a que comentes aquí abajo y me cuentes qué has aprendido de nuevo, si has aprendido algo, si te ha sido útil, porque a mí me interesa mucho leer tus comentarios. Y por último, también te invito a que visites y te suscribas a mi otro canal que se llama Música para el Alma, Padre Fernando Morales. Vas a encontrar el enlace aquí arriba, porque ahí encuentras mis canciones de cada semana para que tú ahí puedas tener acceso a todo ese contenido y lo puedas disfrutar. Continúa la historia y se nos dice que Herodes se sobresaltó. Es decir, ese hombre que era tan poderoso, tan fuerte, resulta que se asustó, se llenó de miedo. ¿Por qué? Porque él sabía que su poder estaba amenazado. De algún modo era un hombre que sufrió una paranoia, es decir, un complejo de persecución y de que todo el mundo le quería quitar el poder. De hecho, sabemos que él mismo mandó matar a sus propios hijos cuando sintió en peligro su propio poder. Y era un hombre desquiciado. Y aquí de nuevo vuelve a sentir miedo y convoca en el palacio una especie de concilio, es decir, a los sabios de Israel. Así como los magos eran los consejeros de los reyes de Oriente, aquí en Israel los consejeros eran los biblistas, los escribas, ¿no? Entonces eran los hombres que sabían de las escrituras, los hombres que sabían de la Biblia. Y esos son los consejeros religiosos y hace una especie de concilio aquí para averiguar exactamente qué es esta estrella, dónde tiene que nacer ese Mesías, y él está muy interesado por un motivo pues malvado, un motivo político. Él quiere matar a ese usurpador o a ese niño que puede poner en peligro su poder. Entonces convoca a esas autoridades religiosas y entonces él recibe en este palacio a los reyes, a los magos, ¿no? Pero que, como dijimos, eran gente muy poderosa, una especie de embajadores o de virreyes, y entonces vienen aquí con su comitiva, seguramente, no vienen solos, sino que son personas que debemos imaginar que esto fue un viaje larguísimo, no solo por la distancia, sino porque además era algo, pues muy, digamos, con sus séquitos,
y acamparon en varios lugares, es decir, fueron viniendo por etapas probablemente, porque parece indicarnos el Evangelio de Mateo que se habrán tardado unos 2 años en llegar aquí. ¿Por qué decimos esto? Porque Herodes, después de preguntarles cuándo vieron la estrella, mandó matar a los niños menores de 2 años, es decir, que tenía esa referencia más o menos de que hacía 2 años habían visto la estrella y se tardaron un tiempo largo en llegar. Entonces, estos magos llegan aquí y Herodes convoca ese concilio y le dicen los biblistas que tenía que nacer el Mesías en Belén de Judá, que está muy cerca de aquí. De hecho, ahora vamos de ese lado y les mostraré, pero es detrás de esas montañas que se ven allá al fondo, ¿no? Hacia el sur. Hace rato les mostré hacia el este, las montañas de Moab. Ahora desde aquí en alto, hacia el sur, vemos la ciudad de Belén, que está a escasos 8 kilómetros de aquí. Entonces le dice la profecía del profeta Miqueas, Miqueas 5, versículo 2, dice, y tú, Belén de Judá, no eres la menor de las ciudades de Israel, sino que de ti nacerá aquel que va a gobernar y que será pastor, ¿no? Porque Belén es tierra de pastores, ya hablamos de eso en otra ocasión. Entonces dice, él será pastor de mi pueblo. Entonces ya estaba clara la ciudad donde tenían que llegar los reyes magos. Bueno, pues esta es la historia y luego fueron para allá. Herodes los mandó diciéndoles, vuelvan a decirme si encuentran al niño para que yo vaya a adorarlo, supuestamente, ¿no? Y entonces los manda allí, llegan allá, gracias a que vuelven a ver la estrella, y encuentran a Jesús con María, su madre, así dice claramente, lo encuentran con María, su madre. Y postrándose, lo adoraron, le entregaron las ofrendas y lo adoraron, postrados, y después se regresaron por otro camino. Bueno, ya iremos hablando acerca de estos detalles, pero vamos para allá y así les muestro un poco de Belén y hablamos allí ya del sentido moral. Quiero hablar muy brevemente acerca de ese tema de la astrología que he mencionado, porque efectivamente todavía hoy y en todas las épocas ha fascinado a muchas personas el hecho de la posibilidad de que los astros influyan en la vida. Y esa es una idea supersticiosa, pagana, que incluso en nuestros días que la cultura se precia de ser muy científica y muy adelantada, sin embargo, cuántos jóvenes y cuántas personas también, ¿no?, jóvenes que siguen consultando los horóscopos y creyendo cosas que no tienen absolutamente ningún tipo de fundamento científico y que simplemente son supersticiones, creencias pseudoespirituales, esotéricas. Porque en el fondo, en la antigüedad, los astros en el cielo eran vistos como algo inalcanzable y en el fondo, de algún modo, se consideraban deidades, divinidades, seres espirituales que de algún modo gobernaban la vida de los hombres. Y es de allí de donde viene esa idea de pensar que los astros pueden de algún modo influir, cambiar la vida de las personas, las constelaciones y de algún modo que estamos determinados por lo que ocurre en el cielo. Y eso es algo que es completamente contrario a nuestra creencia en Dios, en que en realidad el mundo está gobernado por Dios y que existe la libertad humana y que de algún modo esa conjugación entre la gracia de Dios y la colaboración del hombre, eso es lo que construye la vida. Y entonces, por eso nuestra fe es tan contraria a ese tipo de superstición. Y ese es el cambio que vemos en la cultura pagana, que de ver en los astros unos seres que gobiernan las vidas, las transforman. Estos magos comprenden que esos astros son mensajeros, o mejor dicho, signos que nos llevan a Dios. Son criaturas de Dios que de algún modo nos indican, nos iluminan el camino para encontrar al creador de los astros. Y no ver en los astros a un Dios, sino encontrar a Dios detrás de su creación. Son muchas las enseñanzas morales que podemos sacar de esta historia y de este pasaje evangélico, pero me quiero fijar especialmente en dos. Primero, el hecho de que estos magos de Oriente buscaban sinceramente la verdad y la buscaron hasta encontrarla. Ahora bien, la ciencia y la inteligencia que tuvieron fue grandiosa y sin embargo casi llegaron a su objetivo, pero no llegaron exactamente a donde tenían que llegar, sino que llegaron primero a Jerusalén y aquí
se encontraron y necesitaron las escrituras, las profecías. Solamente con ayuda de la Sagrada Escritura, con ayuda de la revelación, pudieron llegar hasta Jesús. Y así también con nosotros no basta que el hombre busque con su propia inteligencia, sino que ese es el inicio de algo que tiene que llegar a conocer la revelación de Dios, y entonces con ayuda de la Sagrada Escritura, conociendo la Biblia, entonces conociendo la revelación, conociendo la enseñanza de Dios, es allí como podemos llegar al conocimiento pleno de la verdad. Y esa es una primera parte de esto. Al mismo tiempo vemos cómo los que conocían la Biblia y conocían la fe, que eran los escribas que estaban aquí, que trabajaban para el monarca, estos hombres viviendo, estando tan cerca teológicamente, tan cerca doctrinalmente, conocían la verdad, conocían la profecía, conocían la Biblia, y además estaban cerca físicamente, no venían desde Persia, desde Mesopotamia, vivían al lado de Belén, y no fueron, nunca llegaron a Jesús. No les interesó. ¿Por qué? Porque estaban muy cómodos ahí. Estaban convencidos de que así estaban bien. Sentían que ellos ya poseían toda la verdad. ¿Para qué querían más? Y nunca llegaron a poseer esa verdad que la tenían tan cerca frente a sus narices literalmente, y nunca la tuvieron. Esa es una enseñanza grandísima para nosotros, porque en el momento en que nosotros nos acomodamos, pensamos que así estamos bien, que ya no necesitamos más, nos sentimos satisfechos con lo que tenemos a nivel del conocimiento de la verdad, no buscamos más, entonces ahí nos quedamos y podemos quedarnos al lado de un gran tesoro y nunca descubrirlo. Y en cambio estos hombres que venían de tan lejos físicamente y tan lejos ideológicamente, y sin embargo llegaron a Jesucristo, llegaron a conocerlo, llegaron a ser iluminados plenamente porque buscaban con sincero corazón. Y esa es una enseñanza fuerte, por un lado. Les voy a mostrar, ya que estoy aquí, y les había prometido, es la parte sur de la fortaleza, y allí pueden ver ustedes el sur de Jerusalén, y detrás de esos edificios, detrás, ese es el panorama que lograron ver los magos desde aquí para dirigirse a Belén, porque Belén está detrás de aquellas montañas del fondo. Bueno, pues ahí se fueron, a Belén se fueron. Pero hay una cosa interesante, también una enseñanza aquí, y es que estos magos recibieron una petición, por no decir casi una orden, del rey Herodes. Aquí en el palacio, el rey Herodes les había dicho, recuerdan, les dijo, vayan a Belén, encuentren al niño y cuando lo encuentren vuelvan y me dicen dónde encontrarlo para ir yo a adorarlo, que sabemos que era para matarlo. Pero la cuestión aquí es que estos hombres, teniendo esa disposición del rey, sin embargo, al final recibieron un oráculo, recibieron un mensaje en sueños que les decía que no volvieran a Jerusalén, sino que se fueran por otro lado y se regresaron por otro camino. Entonces aquí encuentro también dos cosas muy importantes. Primero, el hecho que se nos diga que se regresaron por otro camino. Nos habla no solamente de otro camino físico, obviamente, pero también de que después de conocer a Jesús, ya regresaron por otro camino de vida, cambiaron de ruta de vida. Ellos que habían sido astrólogos, a partir de ese momento, cambiaron de vida, se fueron por otro camino completamente. Cristo les cambió el camino de la vida. Y esto pues es un mensaje moral también para nosotros. Si te encuentras con Cristo, cambia tu vida. Cambia tu manera de vivir. Pero además, aquí voy con el tema de la orden que les dio el rey Herodes. No obedecieron aquella disposición, petición del rey Herodes o mandato. Ellos desobedecieron al rey Herodes y se fueron por otro camino. Y esto es interesante porque nos habla, en cierto sentido, de un acto de desobediencia civil. La autoridad civil les había mandado algo y ellos, en cambio, obedecieron su conciencia. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta frase, así como la acabo de citar, que es de los Hechos de los Apóstoles, tristemente muchos la citan para desobedecer al Papa, y está mal citada ahí. Sobre todo, se refiere, sí, al hecho de que debemos seguir nuestra conciencia bien informada, pero siempre con humildad y
En este caso, habla acerca de las leyes civiles, leyes humanas que son abusivas. Aquellas, en el fondo, el cristianismo nos enseña cómo el ser humano debe respetar su conciencia y debe escuchar la voz de Dios en su conciencia, ¿no? Nosotros también, nuestra conciencia pasa a través de ser iluminada, a través de las legítimas autoridades religiosas, en este caso de la iglesia, ¿no? Se podría dar algún caso en el que uno deba de desobedecer una disposición en conciencia en algo grave, ¿no? Si la iglesia me mandara algo malo, pero esos serían casos muy excepcionales, muy excepcionales. Pero aquí estamos hablando sobre todo en cuanto a las leyes civiles, ¿no? Cuántas veces las leyes civiles van en contra de la voluntad de Dios, y a eso se refiere, y aquí eso es lo que nos muestra, ¿no? El rey Herodes que da una disposición malvada y ellos la desobedecen, ¿no? Porque escuchan primero a Dios. Entonces ahí hay una enseñanza moral. Bueno, ahora pasemos, ya hablamos del sentido literal, ya hablamos del sentido moral, algunas enseñanzas morales que aprendemos de aquí. Vayamos ahora a otro elemento importante, que es el sentido alegórico. Vamos hoy con en tercer lugar, el sentido alegórico o simbólico. Es decir, aquí hay unos símbolos que nos hablan de algo más profundo. Y me encanta algo que he aprendido, sobre todo a través de un estudio que me ha compartido un amigo mío, el padre Benedetto di Bitonto, que es el padre Beni, un amigo mío de aquí de Jerusalén, que ha hecho un estudio bellísimo acerca de todo este pasaje, esos 12 versículos de Mateo, pero en concreto, además de este tema de la desobediencia civil interesante y de la conciencia, le he aprendido este símbolo que es un símbolo eucarístico. Porque en este pasaje vemos un símbolo de lo que es también la Santa Misa en la vida del cristiano. Fíjense ustedes cómo, primero, la Santa Misa nos reúne a los cristianos, a los creyentes en torno a Jesús en el altar, ¿no? Venimos a la Eucaristía, nos reunimos, y estos reyes magos que vinieron de Oriente para congregarse en torno al Señor. Y luego se nos dice que aquí en el palacio escucharon las escrituras, ¿no? Las escrituras que necesitaban ellos para llegar a Cristo. Y nosotros en la misa también escuchamos las escrituras en la liturgia de la palabra. Y luego, ¿qué hicieron cuando llegaron a Belén? Se nos dice que le presentaron al Señor sus dones, ¿no? Y eso hacemos nosotros en la misa, en el ofertorio presentamos los dones, le entregamos al Señor nuestros dones y nuestra vida. Y después de eso, se postraron y lo adoraron, se encontraron, contemplaron la presencia de Jesús. Y eso es lo que hacemos en la Eucaristía, ¿no? Postrarnos ante el Señor, ante su presencia, contemplar su grandeza, su presencia entre nosotros. Y finalmente se nos dice que se regresaron por otro camino. Y así también la misa termina diciendo, podéis ir en paz, que es un envío, ¿no? Es un envío para cambiar de vida, es un envío para no salir iguales, sino regresar por otro camino también en nuestra vida. Entonces tenemos como este pasaje de algún modo nos va describiendo lo que es la Eucaristía en la vida del cristiano, y es una alegoría muy hermosa que está allí presente. Finalmente, vamos por el sentido escatológico, porque me parece ver aquí unas cosas bellísimas acerca de de la vida eterna, ¿no? Y de nuestro destino final, porque ese es el sentido escatológico, ¿no? Y en este pasaje podemos ver, en primer lugar, estos hombres que a la luz de una estrella caminan para encontrar la luz plena. Esa es una imagen de nuestra vida. Nuestra vida es todo un camino a la luz de la fe. La estrella es imagen de la fe. ¿Qué es la estrella? Una estrella es una luz pequeñita en medio de la oscuridad, ¿no? Y eso fue, por ejemplo, lo que vio Abraham. Abraham vio las estrellas y creyó, vio y creyó, y le fue contado como justicia porque creyó en el Señor con poca luz, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos también como estos magos viendo una luz pequeña que es la luz de la fe, pero sabemos que al final del camino encontraremos al que es el sol pleno, al que iluminará completamente. ¿Dónde? En la vida eterna. Nos encontraremos ya sin el velo de la fe, ya completamente
luminosa la presencia de Jesucristo. Y entonces ese es el camino del cristiano. Sin embargo, también me parece aquí encontrar un paralelo entre este capítulo, entre estos 12 versículos de Mateo 2, que es donde está en los Reyes Magos, y el pasaje de Mateo 25, hacia el final del Evangelio de Mateo. Mateo 25 es las parábolas escatológicas, el discurso escatológico del Señor en las parábolas. Y se nos habla de 3 parábolas, la de las vírgenes necias y prudentes, la de los talentos y la del juicio final. Bueno, pues estas parábolas de algún modo tienen algún tipo de semejanzas con este pasaje. Primero, en la primera, muy sencilla, pues estas mujeres que necesitaban esa luz en la noche para alcanzar al esposo, ¿no? Y nosotros aquí vemos a los magos con esa luz de la estrella para llegar a Jesús. Segundo, los reyes presentaron sus dones. Y la parábola escatológica de los talentos nos habla de cómo estos hombres le presentaron los talentos al Señor, ¿no? Porque en el fondo nada que podamos ofrecerle al Señor es solo nuestro. Él antes nos lo ha dado, ¿no? Es como esos talentos, ¿no? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido? Y de algún modo, así lo decimos también en la misa, en el ofertorio, ¿no? Bendito sea el Señor por este pan, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Son esos talentos que le vamos a presentar un día al Señor y que al final de nuestra vida tendremos que rendirle cuentas de lo que Él nos ha dado y dárselo de nuevo como un don transformado por nuestro esfuerzo en nuestras manos, en nuestra vida. Finalmente, en el juicio final se nos dice que vendrá el rey, dice así, el rey, y convocará, reunirá a todas las naciones. Y aquí se nos habla de cómo vienen estos hombres de distintas naciones, de las naciones lejanas, y vienen a Jerusalén y se reúnen y se postran delante del rey, delante de Jesús. Y esto es una imagen bellísima, escatológica, ¿no? De lo que será también el día del juicio, cuando nosotros también nos encontremos cara a cara con el gran rey, nos postremos ante Él para rendirle adoración. Que el Señor te bendiga desde Sión, el que hizo cielo y tierra, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buscadores de verdad que buscáis en las alturas y a través de las criaturas intuís la eternidad. Observando las estrellas, una a una vais descubriendo y poco a poco entendiendo la gran luz que hay detrás de ella. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Emprendéis un largo viaje, vais detrás de aquella luz, sin saber que es de Jesús, de quien buscáis el mensaje. Llegando a Jerusalén, vais directos al palacio, pues pensáis que en este espacio es donde se encuentra el rey. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Pero allí las escrituras os brindan la luz que os falta y os muestran Belén de Frata, cual destinación futura. Allí encontraréis al niño, que es el rey que estáis buscando, y el sol que está iluminando desde un pesebre sencillo. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Allí le
entregáis los dones que traéis desde muy lejos, porque ya no veis reflejos, sino luz a borbotones. El largo viaje culmina, habéis llegado hasta el puerto, atravesando el desierto, encontráis la luz divina. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Sois de donde sale el sol, vosotros venís de oriente, porque no os es suficiente y buscáis más resplandor. El largamente buscado en astros y profecías no es una pura teoría, sino que es Dios encarnado. Buscando sabiduría, peregrinos del oriente, encontráis al sol naciente en los brazos de María. Los brazos de María. Los brazos de María. Los brazos de María.